noches, Julián. Buenas noches, Diego. Lo mismo que para todo el personal en cabina. Un saludo muy especial. Me alegra muchísimo estar esta noche con todos ustedes, queridos oyentes, y les quiero dar las gracias por la aceptación y el interés que han suscitado muchos de ustedes en todo este tema de las drogas, la historia de las drogas, la historia de la psicología y los tratamientos. De manera tal que la noche de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la importancia de la personalidad, del temperamento, del carácter, y hacer un poco de claridad dentro de este difícil y oscuro bosque donde hay tantas escuelas que persiguen cosas diferentes, donde hay estudios, análisis, que muchos se contradicen los unos con los otros, y realmente a la luz de hoy pues son muy pocas las teorías que tratan de entretejer toda esta urdimbre y trama de tantos postulados y de pensamientos que va aunando el esfuerzo de la filosofía, de la psicología, de la psiquiatría y de otras ciencias dedicadas al estudio del comportamiento y la conducta del ser humano. De esta manera vamos a hablar un poco hoy de lo que es la personalidad. Nosotros tenemos que ser muy enfáticos de la importancia del tema de la personalidad en los trastornos adictivos y en las enfermedades como la esquizofrenia, la depresión, la bipolaridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de hacer un diagnóstico, de hacer claridad de lo que tiene un individuo, tenemos que ser absolutamente precisos y certeros. ¿Qué está pasando? Muchos de los manuales diagnósticos actuales basan su interpretación únicamente en contener lo más grave, es decir, los sistemas de salud en Latinoamérica, muchos de ellos se derivan de todo lo que es el sistema de salud norteamericano, que a su vez es muy castrense, es muy militar, porque dentro de todos estos esquemas lo que pretende el sistema de salud norteamericano es, como se hacía en la guerra, sacar al soldado rápido para que vuelva al combate, no devolverle su salud de una manera completamente integral y devolverle su equilibrio homeostático, sino reincorporarlo rápido. Y realmente cuando nosotros hablamos de estos tratamientos e involucramos todo lo que buscan las aseguradoras aquí en Estados Unidos, en cualquier país, buscan economía en procedimientos. Entonces, cuando se está buscando la economía en los procedimientos, únicamente en el diagnóstico se tiene en cuenta lo que es más grave, lo que es más discapacitante. Entonces nosotros debemos empezar a hablar de la importancia de lo que es la personalidad. La personalidad en el manual de diagnóstico DSM-4 y 4R, 4 revisado, proponía el diagnóstico clínico multiaxial, que era una herramienta supremamente importante que fue suprimida en el DSM-5 y ha sido enormemente criticada a nivel mundial. ¿Por qué? Porque propone un acercamiento diagnóstico muy preciso y en el eje 2 considera todo lo que son los desórdenes de la personalidad. En el último manual de diagnóstico propuesto por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, nos ofrece todo lo que son las subyacencias, las comorbilidades, si hay una bipolaridad está asociada a un trastorno de la personalidad, un consumo de drogas está asociado a la personalidad, pero para entender esto la manera más fácil es a través de este tipo de diagnósticos, donde básicamente primero hay un acercamiento de lo que es más discapacitante, lo que es más grave, después se sigue básicamente dentro de los planes terapéuticos con lo que es de la personalidad, que incluso para los investigadores del siglo pasado no tenía solución y era muy desesperanzador, pero a la luz de hoy sabemos que la personalidad, el temperamento y el carácter pueden cambiar, pueden modificar, y realmente muchísimas escuelas de psicología están llamadas a reescribirse a los hallazgos de la ciencia del siglo XXI. Entonces tenemos nosotros que ¿qué es la personalidad? La personalidad es básicamente los atributos únicos y específicos que tiene un individuo para relacionarse consigo mismo y con sus entornos, de manera tal que esto lo hace desde la percepción, la reacción y la relación que tiene un ser humano consigo mismo y con sus entornos. ¿Qué es la percepción? La persona cómo se percibe. Y cuando estamos hablando del ser humano, no únicamente es la percepción física, es decir,
a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel olfativo, a nivel gustativo y a nivel táctil. Nosotros también tenemos una percepción que allá, lejos de escuelas esotéricas y de todos estos misterios, realmente nuestra percepción también se basa muchísimo en todo lo que es la conciencia. Es decir, nosotros nos damos cuenta, no únicamente por el hecho de estar despiertos y alerta, sino nosotros también vemos que estamos en una línea temporal en conjunciones de espacio, tiempo y energía. Nuestra percepción, nosotros percibimos el espacio, percibimos 3 tiempos, pasado, presente y futuro, y realmente dentro de nuestra percepción también tenemos una cantidad de situaciones relacionadas con lo que consideramos verdadero y consideramos falso. Realmente, tomando un poco los acercamientos de Jacques Lacan, un importantísimo francés en los temas de psicoanálisis y sistemas psicodinámicos, él nos propone que el ser humano y sus enfermedades mentales están directamente asociadas con los significados y los significantes. Es decir, los significantes son las situaciones de entorno y personales, y los significados cómo interpretamos. De ahí deducimos, por el constructivismo humanista existencial, que las enfermedades mentales muchas veces son enfermedades de las interpretaciones, de los significados que damos nosotros a diferentes situaciones, épocas, espacios, lugares, personas, que realmente van derivando y van impactando en la personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, nosotros tenemos obligatoriamente que hablar de los aspectos cognitivos, de los aspectos actitudinales, de los aspectos temperamentales, de los aspectos comportamentales. Básicamente, cuando hablamos de los aspectos cognitivos, estamos hablando de todo lo que es el pensamiento, el intelecto y el sistema de creencias. Este sistema de creencias es absolutamente importante porque cuando estábamos hablando acerca de las interpretaciones y significados que damos nosotros, aquí es donde una persona siente, deriva sus emociones, su afecto, su afectividad, básicamente de lo que él cree, no de lo que él piensa. Una cosa es pensar y otra cosa es creer. Nuestro sistema de creencias no está únicamente atado a lo que es nuestra fe y las creencias en lo etéreo o en lo esotérico. Realmente el sistema de creencias es cuando una persona cree. Por ejemplo, una persona puede pensar en un ser querido, pero sus emociones se derivan si cree que ese ser no lo quiere o si lo quiere. Cuando una persona puede tener pensamientos de celos que son completamente fatuos, pero cuando cree que lo están traicionando es que deriva sus emociones. Por ello nosotros debemos tener nuestro sistema de creencias completamente alineado a la verdad y en la percepción de lo verdadero a través del afloramiento de un sentido de certidumbre completamente ajustado a la verdad, lo que es tal y como es. De ahí vienen las grandes derivaciones de la realidad y la verdad. En términos de psicología y diagnóstico, verdad y realidad son diferentes, porque realidad es la interpretación, ¿sí?, que da una persona. Por ejemplo, una persona que tiene un delirio místico y se cree Jesucristo, él cree que es Jesucristo, pero la verdad es diferente. Cuando una persona realmente en adicciones cree que no es alcohólico, está en negación y realmente pues si no acepta su alcoholismo va a seguir bebiendo. De manera tal que dentro de todas estas falsas realidades que muchos tenemos es que empiezan los problemas en la personalidad, en la interpretación de sí mismo. Lo mismo sucede con la autoestima. Una persona con muy pobre autoestima, en caso de un trastorno de personalidad narcisista, esta persona puede tener un gran sentido de autoimportancia, un gran sentido de protagonismo, de centralización, pero realmente detrás de todo este sentido de falsa autoimportancia, lo que hay es una muy pobre autoestima. Por eso nosotros tenemos que tener todo este sistema de creencias completamente ajustado a lo que es tal y como es. De manera tal que cuando nosotros llegamos a proseguir en lo que es nuestra actitud, todo lo actitudinal hace referencia a la posición intrapersonal que combina la creencia y la emoción. Porque en el sistema de creencias tenemos un impacto muy fuerte de lo que es pensamiento, un impacto muy fuerte de lo que es creencia y también emoción. Entonces, de ahí sale esa posición intrapersonal donde encontramos actitudes negativistas, actitudes positivas, actitudes proactivas, de manera tal que nosotros todo esto lo vamos entendiendo dentro de la importancia que tiene la personalidad
dentro de todo el tema de la salud mental, y llegamos nosotros a entender de que esto no es nuevo, porque ya desde los griegos hace 2000 años venían haciendo Platón, Sócrates, ya posterior, Galeno, importantísimos acercamientos de lo que es la personalidad, de lo que es el temperamento y lo que es el carácter, que ya de manera un poco premonitoria en el siglo pasado el fundador de los Alcohólicos Anónimos la somete realmente en un primer paso que, aun cuando muy primario, nos habla de lo que es la impotencia y la ingobernabilidad. Impotencia ante las drogas, donde evaluamos el bonding de las sustancias, el poder activo de la sustancia, donde evaluamos el kindling, la predisposición a través de biomarcadores de la persona a hacerse adicto, y realmente nosotros estamos entendiendo que esta ingobernabilidad impacta sobre pensamiento, sobre emoción, sobre actitud, sobre afecto, sobre temperamento, y realmente para poder dar un paso más adelante de todo lo que se hizo en el siglo pasado, debemos encontrar lo que se ha hallado a la luz de la ciencia para entender con claridad qué es lo que es el temperamento, cuáles son los rasgos de las personalidades que se desajustan, porque no podemos hablar de personalidades defectuosas o virtuosas a la luz de diagnóstico, porque aquí no se emiten juicios de valor, sino realmente se encuentran oportunidades de cambio. Entonces hablábamos un poco de lo que es el temperamento, y realmente pues nosotros debemos entender de que esto se está redescribiendo. A la luz de la ciencia del siglo pasado, se creía que el temperamento era inamovible, y realmente muchos investigadores, cuando comienzan a estudiar la conducta del ser humano, incluso cotejándola con muchísimos mamíferos, se entiende que el temperamento de hecho está muy asociado al sistema nervioso. Es decir, que cuando ya los griegos nos proponían en sus clasificaciones del temperamento, temperamentos coléricos, sanguíneos, flemáticos, melancólicos, empezamos nosotros a ver de que el temperamento puede cambiar con el tiempo, de que el temperamento con esfuerzo, con disciplina, con muchísima dedicación y determinación, realmente puede cambiar. Nosotros hemos visto que el ser humano, a través de la voluntad, es el único animal que conocemos nosotros que puede elaborar cambios por convicción, es decir, no por contención, porque hemos visto que los animales pueden modificar su temperamento. Lo hemos visto con el perrito, lo hemos visto con el caballo, incluso con los gatos, que son tan difíciles a los cambios, pero ellos lo hacen es por el temor al castigo. Y vamos nosotros entonces entendiendo que el ser humano, a través de su propia convicción, puede elaborar cambios, y a través del ejercicio de su voluntad, entendiendo la voluntad como una facultad del alma, puede dominar su temperamento, puede amansarlo, puede educarlo. Realmente en el siglo pasado era completamente desesperanzador que muchas personas acudieran a su especialista en salud mental y le dijeran que el temperamento es inamovible, que era completamente incambiable, que la personalidad no podía cambiar, y realmente pues eso era muy desesperanzador. Pero sabemos hoy, a la luz de la ciencia, que el cerebro no es un circuito como el de un computador, como el de un electrodoméstico, que siempre es el mismo y siempre produce la misma función. Es decir, que el cerebro tiene la bondad y la capacidad de adaptarse a través de procesos de adaptación y de plasticidad cerebral, a elaborar cambios, a elaborar nuevas conexiones, que realmente el prodigio del cerebro humano no está tanto en la cantidad de neuronas que tenemos, sino en la prodigiosa conectividad que hay a través de la sinapsis entre estos cientos millones de neuronas que poseemos. Así pues, nosotros empezamos a ver cómo dentro de esta biotipología, para Platón hay tres grandes fuentes dentro del temperamento, que básicamente eran la inteligencia, el apetito irascible y el apetito concupiscible. Básicamente él los venían atribuyendo a epicentros y le daban un lugar, ¿sí?, biológico, como el ombligo, como el corazón, como el cerebro, y para muchos de los griegos el cerebro formaba parte era de los pulmones, y fueron ya los egipcios quienes determinaron que el cerebro formaba parte de todo lo que es nuestro pensamiento y le dieron la importancia. Nosotros entonces vemos que a través de las doctrinas de Platón él atribuía la bilis negra, la flema, la sangre y la bilis blanca, y que realmente eran las que iban dominando nuestro temperamento. Pero nosotros, a través de la luz de la historia, hemos venido nosotros
descubriendo que existen temperamentos que realmente van mucho más allá de lo que iban descubriendo los griegos. Básicamente, dentro de los manuales de diagnóstico actuales en la personalidad encontramos 3 subtipos de desórdenes de la personalidad. Cuando hablamos de un desorden de la personalidad, hablamos que la personalidad se desajusta. Esto quiere decir que sus procesos de percepción, reacción y relación consigo mismo empiezan a desorganizarse, y empiezan desde el pensamiento desorganizado, la inestabilidad emocional, excesivas tendencias al aislamiento, ansiedades sociales. Entonces, estamos nosotros mirando cómo a través de estos clústeres A, B y C se van definiendo a individuos un poco raros, un poco excéntricos, un poco melancólicos, donde hay excesiva manera de pensar, que realmente no tenemos que irnos a determinar que es un trastorno de la personalidad, sino empezar a entenderlos realmente como un modelo de personalidad, con sus bondades, con sus cualidades y también con sus debilidades y carencias, que generalmente tienden a volverse en patrones desadaptativos de una persona consigo mismo y con sus entornos. Así, de esta manera nosotros empezamos a estudiar que los actuales manuales diagnósticos, donde está en el A, que lo hemos explicado, está el B, donde son los individuos muy inestables en sus emociones, y los clúster C, que son individuos muy ansiosos, podemos hablar de lo que son las ansiedades pasivas, las ansiedades inestables o irritables y un poco neuróticas, que son los B, y realmente las ansiedades sociales, que son los clúster C. Nosotros no podemos nunca olvidar de que todo el biotipo es muy importante dentro de la personalidad. Incluso desde las investigaciones que hizo Kreshner desde el siglo pasado, empezamos a entender de que la biología, la tipología, son supremamente importantes, y él nos va describiendo 3 tipos fundamentales dentro de este asocio del biotipo al psicotipo, porque el biotipo es importante, y ya nosotros habíamos visto cómo existen estas influencias, estos biomarcadores tan importantes, que también tienen un puente muy estrecho entre lo que es el psicotipo y el biotipo. De esta manera, Kreshner nos propone el tipo leptosómico, que es el de la persona delgada, esbelta, que parece un poco mayor de lo que es, con hombros estrechos y peso relativamente débil, que muchas veces tienen tendencias a la esquizotimia, es decir, a pensar demasiados pensamientos, demasiado reflexivos. Cuando una persona es demasiado reflexiva, como que no engrana, como que no actúa. Tenemos las personas atléticas, que tienden a ser de estatura media, un poco superior a la media, de hombros fuertes, que básicamente dentro de este biotipo nosotros encontramos que, aunque no es una ley, realmente tienden muchas personas bipolares a ser más o menos con este biotipo, y existen ciertas coincidencias que se estudiaron muchísimo durante el siglo pasado, pero nosotros tenemos que ir mucho más allá de lo que es la constitución física, porque cuando hablamos de la personalidad y del temperamento, del carácter, tenemos que entender realmente esta enorme dimensión que tenemos los seres humanos. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Ya por último, vemos que el último que nos propone Kreshner básicamente es el pícnico, que es una persona bajita, es una persona un poco gordita, que realmente tienden a ser amables, tienden a ser un poco extrovertidos, pero esto hablamos es de tendencias, porque cuando hablamos de personalidad, aun cuando hay una serie de marcadores que son completamente claros, siempre debemos entender que, a la luz de la ciencia de hoy, por procesos neuroplásticos, de educación, de esfuerzo, de muchísima determinación, el temperamento, si bien se puede educar, se puede transformar, lo mismo que el carácter y la voluntad. De esta manera hay mucha luz de esperanza, porque lo que fue no tiene por qué seguir siendo, y menos aún llegar a ser dentro de nuestra línea temporal. A esto tenemos que inculcarle muchísima voluntad, muchísimo esfuerzo, y realmente el temperamento, el carácter y la personalidad se ha demostrado a la luz de la ciencia del siglo XXI que están sujetos a cambios, a transformación, y más que todo a través de la metanoia espiritual que nos ofrece el constructivismo humanista existencial. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por la audiencia de la noche de hoy. No duden en cualquier tipo de interrogante, pregunta que tengan acerca de estas charlas, tratamientos en salud mental, dobles diagnósticos, trastornos adictivos y alimentarios,
y pruebas de detección, no olviden de buscarnos en Bogotá al 774-6022, 774-6022. Les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro. Muchísimas gracias.